Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a analizar el segundo capítulo de la serie Legados, la serie de cortos de lore que está sacando Blizzard cada semana como preámbulo al lanzamiento de la nueva expansión que falta menos de un mes ya, falta muy poquito para ello. La semana pasada hubo un capítulo sobre esta serie que no hicimos análisis, lo analizamos en el directo que hicimos ese mismo día, pero no hicimos un vídeo referente a ese capítulo porque realmente esta serie de cortos está mostrando pues lore ya establecido que ya conocemos y son resúmenes muy bien hechos, muy buenos para jugadores nuevos y para también refrescar un poco la memoria sobre la historia que hay detrás de los dragones aspecto. Sin embargo, en este capítulo, a pesar de que también sigue con esa línea, sí que es verdad que hay varios puntos interesantes para analizar. Lo vamos a hacer durante este vídeo, vamos a ir viendo fragmento a fragmento y hablaremos un poquito sobre lo que estamos viendo ahí. Hay muchas cosas que podemos sacar de esos 5 minutos de cinemática que vimos ayer. Pero antes de empezar, quiero presentaros a nuestro sponsor del día de hoy, que es eneba.com, pero esta vez os quiero mostrar cómo podéis incluso ganar dinero, aparte de ahorraros mucho dinero en vuestros videojuegos favoritos. Tenemos un programa de afiliados que podéis ver aquí, que se generará un enlace para vuestra cuenta y este enlace lo podéis compartir con vuestros amigos. Si vuestros amigos se dan de alta con este enlace, en el momento que hagan su primera compra, vosotros recibiréis 10 euros de saldo y ellos 5 euros de saldo. Así que, oye, además de ahorrar dinero con Eneba, también podéis ganar saldo para gastarlo en los juegos que tenéis aquí. Recordad que en Eneba también tenéis tiempo de juego de World of Warcraft, tenéis también la expansión Dragonflight con un porcentaje de descuento que podéis echar una ojeada, además de muchos otros juegos. Y bueno, sin más, vamos a empezar con este análisis de esta cinemática del día de ayer. Contempla las Islas Dragón. Antes de nuestra ascensión, los aspectos queríamos crear un faro de esperanza para todo el mundo. ¡Qué hermoso! ¡Neltarión! ¡Mi general! Así es, cada uno teníamos un papel. Y bueno, aquí ya tenemos cosas para analizar. Vemos en esta imagen a los 5 dragones aspecto en su forma humanoide. Los hemos visto muy pocas veces juntos en una cinemática oficial o dentro del juego. De hecho, sin ir más lejos, tenemos el modelo de Malygos. Primera vez que vemos el modelo de Malygos en una cinemática y es la segunda vez que lo hemos visto nunca. Es decir, nosotros la única vez que vemos a Malygos en forma humanoide es durante el encuentro de Yogg-Saron. En una de las visiones vemos el modelo que es este de aquí, que nos acaba de buguear para no tener que irme a Ulduar a grabarlo. Y este es el modelo y corresponde bastante con la cinemática que vemos en Legados. Vemos también que predomina la raza élfica para el aspecto humanoide de los dragones. Tiene sentido, es un aspecto muy típico que han utilizado casi siempre y además no pueden cambiarlo ahora porque los reconocemos así como están, ¿no? También, por ejemplo, vemos como Malygos tiene esa forma de elfo, que realmente no siempre ha sido así. No sé si lo sabíais, lo sabemos por los libros, que Malygos utilizaba una forma humanoide de Nerubiano antes de la Guerra de los Ancestros. Después de ya la destrucción a la muerte, la casi destrucción de su vuelo, cambia ese aspecto por otro, por este que tenemos ahora, ¿no? Este élfico. Así que, por lo tanto, siendo muy piquis, que no hay que serlo tampoco, su forma en este momento de la historia no sería esta, sería otra. Pero claro, te mete un nerubiano ahí y te quedas como quién es ese, ¿no? Tenemos que reconocer que hay licencias artísticas para poder presentar los personajes, pero para que lo sepáis que es interesante, ¿no? Tenemos el modelo de Malygos, no lo hemos visto realmente nunca en un contenido oficial, así que, bueno, ahí lo tenemos. Luego tenemos los modelos de Alexstrasza y Nozdormu, que son modelos, bueno, los nuevos modelos, además utilizan los nuevos modelos que hemos visto últimamente, bien. Y también llama mucha atención Ysera, porque es Ysera, obviamente. Esta imagen de Ysera en esta cinemática confirma al 100% que el modelo que vemos en la pantalla de carga no es Merithra, es Ysera. Y esto implica muchas cosas. Implica el retorno, el posible retorno de Ysera a Azeroth. Y eso es algo que molesta un poquito. Sabemos que en Shadowlands vemos todo el arco narrativo de Ysera, qué pasa con ella después de su muerte, cómo tienen que rescatarla para que no desaparezca. De hecho, la Reina de Invierno vincula a Ysera con Underwyl. Entonces, básicamente nos dejan entender que Ysera no puede volver ya a Azeroth, no puede seguir el proceso natural de retornar, ¿no? Este tipo de seres a Azeroth, porque está vinculado con Underwyl. Sin embargo, ya al final de la expansión de Shadowlands, parece que esta gente cambió de opinión, ya nos dejan entender que Ysera podría algún día volver a volar en los cielos de Azeroth. Así que nos dejan esa semillita plantada. Y esto es grave, no me gusta mucho por este data mining que vimos hace un tiempo.
hace poco tiempo, está en la beta, que básicamente es una conversación entre Tyrande, Malfurion y Ysera, en el que parece que Malfurion quiere sacrificarse para ocupar el lugar de Ysera y que Ysera pueda volver. Y esto, bueno, ya lo hemos comentado en algún vídeo anterior, pero es un poco como, no sé, a ver, Ysera tiene un arco narrativo muy interesante. Vemos cómo en Legión muere corrompida por el vacío, sabemos la historia de esta cinemática. Y bueno, ya está, en Underworld sigue el arco narrativo de Ysera, muy emocionante, nos sirve como vehículo para poder conocer un poquito mejor el trasfondo de los dragones, aspectos de cómo funciona Underworld, cómo funciona todo el tema del proceso del sueño Esmeralda con Underworld y demás. Es una cosa interesante, pero hasta ahí. Yo creía, ¿no? Tenía la esperanza de que Ysera, pues su arco se cerrase, se quedase allí como un personaje que pudiese resurgir alguna vez cuando fuéramos a las Tierras Sombrías por alguna necesidad, pero ya está, ¿no? Yo creía o quería que desarrollasen mejor el personaje de Menithra. Al igual que Malicos está fuera de escena y Kalengos ha sido el que ha tomado las riendas del vuelo azul, pues yo esperaba algo similar con el vuelo verde y Menithra, porque también es un personaje interesante, poco desarrollado, pero parece que Blizzard insiste en que quieren devolver a Ysera a Azeroth, y esto creo que es una prueba más de que, bueno, que va a pasar, va a suceder. Y veremos qué pasa con el tema de Malfurion. Creo que ya Malfurion está maltratado. Creo que Malfurion en el juego, en la historia del juego, no tiene nada que ver con el Malfurion de los libros. Creo que a Blizzard le cuesta mucho meter la figura del druida más poderoso de Azeroth en la historia por temas de niveles de poder, y siempre ha sido pues una sombra de sí mismo, un ridículo personaje. Y esto es, una vez más daño a la historia de los Elfos de la Noche. No sé, un poco curioso, ¿no? Pero bueno, eso también es una cosa que sacamos de información de aquí, que el modelo de la pantalla de carga es Ysera y parece que va a volver. Y bueno, otra cosa que ha llamado la atención en esta cinemática es la forma humanoide de Neltharion, el futuro a la muerte. Vemos su forma humana, un humano. Y esto ha llamado la atención porque hay gente que decía que en aquella época no existían los humanos. Esto no es del todo cierto. Ten en cuenta dos cosas. Primeramente, que los humanos surgen a partir de los Vrykul. Hace 15.000 años empiezan a tener hijos deformes. El rey Imiron pues, da la orden de matarlos a todos, pero no todo el mundo hace caso y muchos de ellos ponen a resguardo a sus bebés fuera de Rasga Norte. Y de esos seres, de esos hijos deformes, surge la raza Azoza, los humanos, que luego se convertían después. Entonces, bueno, por un lado, pues Neltharion puede tener el modelo de esa raza. Por otro, puede ser simplemente por el mismo motivo que no tenemos a un Malygos con la forma humanoide de Nerubiano, porque no lo reconoceríamos. Nosotros a la muerte, Neltharion lo conocemos pues con su forma humanoide humana, que lo hemos visto en el juego muchas veces. Además sabemos la historia de por qué elige este aspecto en el libro El Día del Dragón, donde pues se hace pasar por Prestor para infiltrarse en la nobleza de los reinos humanos. Esa es la historia más o menos. Entonces tiene sentido que tenga forma humana. Además también vemos una forma humana bastante obtusa. Podría ser que tuviese el aspecto de un Vrykul de aquella época. Podría ser, pero bueno, es algo que no tiene mucho más. Ya sabéis que la licencia artística se utiliza mucho y como comentamos antes, pues estos son los modelos, los aspectos que tienen estos dragones y así los conocemos y tienen que mantener esa imagen para que sean reconocibles, ¿no? para el público. Un papel. Guiados por Alexstrasza, nuestra conciencia, nuestro corazón, creamos un vínculo fraternal. O eso creíamos. Mas no pudimos oír los susurros de la corrupción que tentaban a uno de los nuestros. Bueno, y vemos a Neltharion que ya estaba comiéndose la cabeza, influenciado por el vacío teóricamente, estaba a punto de traicionar a sus hermanos. Y la frase de Noldor me llama la atención, ¿no? No podíamos imaginarnos que nos iba a traicionar nuestro hermano. Habíamos creado un vínculo muy estrecho entre nosotros 5 y no lo vieron venir. Y esto llama la atención, ¿no? Hay gente que se preguntará, si Noldor es capaz de ver el futuro, de saber lo que va a pasar, ¿cómo no lo vio venir? Entonces, una cosa es no verlo venir, otra cosa es, digamos, su labor, que es mantener la línea temporal. Mantener lo que tiene que pasar en el futuro, pase lo que pase, aunque sean malas noticias. Y esto podría ser, pero también podría ser otra cosa que veremos al final del vídeo, así que quedaos con esta imagen en la cabeza. Cuando los demonios invadieron nuestro mundo, los aspectos acudimos a protegerlo como siempre, sin saber si volveríamos a ver nuestro hogar. Nuestro hermano Neltharion lideró la defensa contra los invasores.
Y aquí empieza un poco la historia, el resumen de la Guerra de los Ancestros y de la traición de Neltharion a sus hermanos. Y vemos este añadido, ¿no? Cómo salen de las Islas Dragón. Este es el momento en el que, digamos, antes de salir a luchar contra la invasión de la Legión Ardiente, las Islas Dragón se disipan, ¿no? Se bloquean, se quitan en medio para no ser destruidas, para protegerlas. Vemos que salen hacia la invasión, hacia el continente Kalimdor, donde la invasión de la Legión Ardiente está en pleno auge. Y aquí tenemos el resumen de cómo los dragones aspecto imbuyeron su poder en este artefacto creado por Neltharion, el alma de dragón, que luego se conocería como el alma demoníaca. Esta arma la utilizaría Neltharion para destruir también a sus hermanos. De hecho, interesante porque habla ahora directamente de las consecuencias de esto. Algo que todavía perdura a día de hoy, de cómo los dragones aspecto siguen cabizbajos, enfadados, tristes por la traición de su hermano, que no se la esperaban, ¿no? Una vez más. Y porque las consecuencias fueron más allá de las heridas, como dice la cinemática, porque, sinceramente, tuvo consecuencias atroces. Los dragones nunca jamás volvieron a ser los mismos. De hecho, vemos cómo incluso Máligos se vuelve completamente loco, en el aspecto de que es realmente Máligos el que ayuda a Neltharion a convencer al resto para crear este arma. Los demás no querían, pero al final Neltharion utiliza la amistad cercana con Máligos para convencerle, para que le ayude a crear este arma que luego utilizaría contra ellos. Máligos se vuelve loco porque además pues casi destroza para siempre, hace desaparecer el vuelo azul. Y bueno, ya sabemos la historia de cómo sigue de Máligos y cómo acaba este personaje. Así que las consecuencias de esta traición pues perduran en el tiempo hasta la fecha de hoy. De su traición es mucho peor que las cicatrices que nos causó. Ese no es el líder que yo recuerdo. ¿Cómo sé que no fuiste tú quien lo provocó? Te has perdido mucho durante tu confinamiento. Pero las arenas del tiempo revelan la verdad, niña, por amarga que sea. Confía en tus ojos. Y esta parte es muy interesante, ¿no? Cómo la Draktyr duda, ¿no? ¿Cómo sé yo que me cuentas la verdad? ¿Cómo sé yo que no eres tú realmente el que provocó todo esto? Y cómo Nozdormu frunce el ceño de una forma bastante, no sé, sospechosa. Curiosamente. Además, en esta imagen vemos una cosa más que vimos en la primera cinemática, que es el brillo de los ojos de Nozdormu. Puede ser simplemente una licencia artística, ¿vale? Pero realmente, en teoría, Nozdormu hoy es un exaspecto y no debería tener ese brillo de los ojos. Vemos en la cinemática de Cataclismo como cuando los dragones de aspecto utilizan su poder para derrotar completamente a la muerte, pues el brillo de sus ojos desaparece, ¿no? Ese poder de los aspectos ya no está con ellos. Y es algo que durante Dragonflight puede que lo recuperen, o puede que utilice otra fuente de poder para empoderarse. Pero curioso que Nozdormu tenga ese aura, ¿no? De poderes, como si hubiera encontrado el poder que necesitaba en otra parte. Sinceramente, esto da mucho pie a que Nozdormu esté más cerca de ser Murozond que el Nozdormu que conocíamos anteriormente. Pero sigamos viendo una cinemática. Cuando los campeones de Azeroth se enfrentaron a la muerte por última vez, estaba tan consumido por la locura que no pudo imaginar lo que sacrificaríamos para detenerlo. El arma que le habíamos ayudado a forjar se convertiría en el medio de su destrucción. No había otra manera. A la muerte habría destruido este mundo. Para detenerlo, los aspectos renunciamos a nuestro poder, a nuestra inmortalidad, a nuestro papel como custodios de Azeroth. Un intercambio justo. ¿Quieres algo de mí? ¿No es así? Es mi don y mi carga recorrer los caminos del tiempo. Pero hay un momento crucial que ha permanecido largo tiempo oculto para mí. Y solo tú puedes llevarme hasta él. Y lo que llama la atención,
cómo cambia ese tono de Dothdurmu, cómo cuando está contándoles a la Draktyr, cómo esa tonalidad de voz va cambiando, se va haciendo más grave, más tenebrosa. Ahí pasa algo. Además, en la cinemática en español se nota ese cambio de voz, pero en la de inglés yo veo que el cambio a esa voz más tenebrosa, por decirlo de alguna forma, es más pronunciado. You want something from me, don't you? It is my gift and my burden to travel the pathways of time. But there is one crucial moment that has long remained hidden from me. And only you can lead me there. Y este final, esta última parte, es la más interesante, ¿no? Como la Draktyr lee entre líneas, ¿no? Le dice, ¿qué quieres de mí, no? O sea, ¿qué quieres algo de nosotros? Y realmente Dothdurmu se toma muchas molestias para contarle todas estas cosas a estos miembros de esta raza. Demasiadas molestias para contárselo todo. Porque Dothdurmu reconoce que necesita algo de ellos. Que las arenas del tiempo hay una parte del futuro que no puede ver, que no tiene acceso al mismo. Y que ellos van a ser la herramienta, la llave, para poder ver lo que necesita ver. ¿Y qué será justamente eso? Y una vez más, la frase que hemos visto anteriormente, ¿no? Cree en tus ojos. ¿Realmente podemos creer en nuestros ojos? A estas alturas, cuando estamos viendo cómo todo lo que creíamos real no lo es tanto, hemos conocido la existencia de los primeros, hemos visto cómo los titanes mienten realmente. ¿Realmente Dothdurmu fue encargado de vigilar la línea temporal correcta, verdadera, la única, la buena? ¿O es realmente fue asignado para defender la línea temporal que los titanes querían mantener? Y no solamente eso, nos da señas de que puede que el motivo por el que Dothdurmu se convierta en Murozond sea algo más que por la influencia del vacío. Puede que Dothdurmu descubra algo que realmente le haga rebelarse contra todo lo que creía verdad. Puede justamente que esto, ese vestigio que no tiene acceso en la línea del tiempo, sea que su descubrimiento lo que convierta a Dothdurmu en Murozond. La gran mentira. Porque, si os acordáis, en el fin de los días, en esa mazmorra donde derrotamos al futuro Murozond, Murozond está muy cabreado con Aman'Thul. Aman'Thul, ¿qué has hecho? Y creo que, sinceramente, más que la influencia del vacío, creo que lo que descubra en el futuro gracias a Draktyr va a ser lo que convierta, lo que cambie completamente el futuro de Dothdurmu y le lleve por el camino de convertirse en Murozond. ¿Cuál será ese engaño de los titanes que descubrirá después de miles de años? Algo que parece que ya sospecha. Parece que pues, su poder tiene ciertas limitaciones en el aspecto de que tiene partes bloqueadas. Y Dothdurmu, cuando descubra esta verdad, va a querer tener acceso total a las arenas del tiempo. Y puede que eso le lleve a buscar apoyo en otros poderes, como podría ser el propio vacío. Y de ahí venga todo esto. Iremos viendo. Creo que la siguiente cinemática va a ser la clave. Yo creo que esto ha abierto boca para que en ese tercer capítulo, en esa tercera cinemática, nos den algo que realmente nos enchufe la bombilla. Creo, sinceramente, que la siguiente semana esa cinemática sí que va a ser bastante tocha. Estamos viendo que las cinemáticas no están siendo realmente una cinemática por cada vuelo. Estamos viendo cómo más bien se centra en Dothdurmu, en esa historia, ¿no? En cómo intenta convencer a los Draktyr para que le ayuden en su cometido, que no sabemos cuál es todavía. Así que creo que la semana que viene va a ser bastante interesante esa cinemática. Y bueno, esta es la cinemática, el segundo capítulo de esta serie de legados, que me está gustando mucho, sinceramente. Es diferente, se siente diferente a cinemáticas de pasadas expansiones, como la de Bastión o la de Jefas de Guerra, que buscaban un poquito más el impacto. Creo que el impacto que va a venir en dosis. Estamos viendo cinemáticas muy bien hechas, a nivel artístico, a nivel visual, el sonido, la música de fondo que utilizan son muy épicas. Y creo que cumple su cometido. Contar una historia menos conocida por el público generalista como la historia de Dragones Aspecto, tan importante y tan desconocida en algunas cosas. La verdad es que está muy bien. Y además tenemos este ingrediente sorpresa, ¿no? Esta cosita que nos están desvelando poco a poco. Y creo que la semana que viene podemos tener mucha información y tiene que ver con Dothdurmu, con la búsqueda de esa información que tiene bloqueada, que no puede acceder y que puede cambiarlo absolutamente todo. Creo que todo esto sumado con todo lo que hemos visto sobre los titanes, lo que hemos visto en Shadowlands incluso, y todos los documentos de Uldaman que analizamos la semana pasada, tenéis el vídeo por aquí arriba, creo que están, no sé, cultivando algo que puede ser una muy buena historia. Espero que sea así, espero que no se caiga al final como siempre.
Y bueno, antes de marcharnos, dos cositas. Recordaros que tenéis el Discord, una comunidad donde podéis uniros. Somos ya 2600 personas allí. Hablamos de lore, hablamos de este juego, de otros juegos. Además, hacemos cada domingo la Dragonera, que es una reunión de lore donde juntamos unos cuantos para hablar de las novedades de la historia de Dragonflight. Son muy interesantes y estáis todos invitadísimos. También estamos reclutando gente para nuestras hermandades de la Alianza y la Horda. Si jugáis en Europa, en Dunmore y Sanguino, y estáis solitos, esta puede ser vuestra comunidad. Estamos haciendo rosters de raid, estamos haciendo grupos para tener una hermandad donde priorizamos el buen rollo, ¿vale? Nada de presiones y cosas de esta. Queremos que haya un grupo de amigos para poder jugar por las noches y disfrutar de este juego a partir de este mes, que ya falta nada para que salga Dragonflight. Así que todo eso lo tenéis en el Discord, que tenéis el enlace de invitación abajo en comentario fijado y en descripción, como siempre. También recordaros que después de este vídeo vamos a estar en directo, así que tenéis el enlace aquí también. Y también recordaros que mañana tenemos Historia de Taberna con Carlana y Litox. Espero que os unáis a esa conversación, estaremos los tres presentes, más toda la gente que esté en el chat, para discutir sobre estas novedades que tenemos del lore de Dragonflight. Y sin más, gente, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.